El frío de finales de los 40 no era una sensación, era una mordaza que atrapaba el aliento en la boca y congelaba el tiempo en el alma. El páramo de Ceniceros no era un pueblo, sino una cicatriz abierta en la tierra montañosa, donde el cielo parecía estar siempre a punto de colapsar sobre las cabezas de sus habitantes. En este lugar olvidado, donde la niebla matutina se entrelazaba con el humo de la leña como un sudario gris, una mujer avanzaba con la dignidad rota de quien ha perdido todo, menos la esperanza más vital y pequeña, la mano menuda que aferraba la suya. Su nombre era Elisa, y su rostro, cincelado por la miseria y el luto reciente, era la prueba palpable de que la guerra no termina con el último disparo, sino que se arrastra en forma de pobreza y desesperación por el campo. Ella no buscaba refugio. Buscaba un entierro tranquilo para la culpa que la devoraba desde la noche en que tomó a la niña de brazos ajenos. ¿Y a ti, que nos acompañas en este viaje por los secretos enterrados en la nieve? ¿Serías capaz de criar al hijo de tu hermana muerta como si fuera tuyo, sabiendo que algún día la verdad podría destruirlo todo? Si esta historia te remueve algo profundo, comenta aquí abajo qué harías en su lugar. Dinos desde qué rincón del mundo nos escuchas. Y si quieres más relatos donde la verdad duele más que la mentira, suscríbete. Es nuestra única forma de seguir contándolas. Porque lo que Elisa no sabía aún es que los secretos, como los cadáveres, siempre suben a la superficie. Apenas un costal contenía lo que quedaba de su vida y la de Clara, de 8 años, que caminaba a su lado arrastrando los pies como si el peso del mundo estuviera atado a sus tobillos. La niña no era hija de su sangre, pero Elisa la había criado desde que tenía 3 meses, desde aquella noche terrible en que su hermana Marina le había puesto a la bebé en brazos, con fiebre ardiente y ojos llenos de terror, susurrando: «No dejes que él la encuentre, prométemelo». Esas fueron sus últimas palabras coherentes antes de que la enfermedad se la llevara 3 días después. Elisa había prometido, y ahora, 5 años más tarde, huía no solo de la guerra, sino del fantasma de una promesa que no sabía si podría mantener. Ceniceros se alzaba ante ellas, silencioso, hecho de piedra oscura y madera crujiente, un lugar donde cada ventana parecía un ojo juzgándolas, y cada sombra guardaba un secreto tan antiguo como las rocas que lo sostenían. El aire olía a tierra mojada, a moho y a desesperanza, una mezcla tan densa que era casi imposible respirar sin sentir el peso de la historia en los pulmones. La gente de Ceniceros las observaba desde umbrales sombríos, sus miradas más frías que el viento que soplaba desde el río escondido. Sabían que venía de las tierras bajas, marcadas por la guerra y la codicia, y la desconfianza era un veneno que corría más rápido que la caridad en este lugar aislado y autosuficiente. Elisa no se inmutaba. Había aprendido que la indiferencia era a menudo más fácil de soportar que la compasión vacía. Su único consuelo, su única llama en la oscuridad, era Clara, que de vez en cuando le regalaba una sonrisa fugaz, un recordatorio de que Marina no había muerto del todo mientras su hija siguiera respirando. El camino las llevó a la orilla del pueblo, a un cobertizo abandonado en una colina barrida por el viento, famoso por su pasado turbio y susurros de mala suerte. Allí murió Marina Solís hace años, le había dicho un anciano al señalarle el lugar. Dicen que su espíritu aún busca algo. El nombre la había congelado en el acto. Marina Solís era su hermana. Nadie en este pueblo sabía que ella era hermana de la mujer muerta. Nadie sabía que la niña que llevaba de la mano era la hija de esa mujer. Y ahora, por un giro cruel del destino, iban a vivir en el lugar exacto donde Marina había pasado sus últimos días atormentados. Mientras el sol se hundía, tiñendo el cielo de tonos ocre y violeta, Elisa abrió la puerta podrida con un crujido que pareció romper el silencio ancestral de la aldea. El interior estaba oscuro. Olía a madera vieja, polvo y algo más. Un aroma dulce, casi imperceptible, que le recordó al perfume barato que Marina usaba. Las manos le temblaron. Clara, ajena a la carga emocional del momento, entró con curiosidad infantil, tocando las paredes húmedas con sus dedos pequeños. ¿Aquí viviremos, tía Elisa?, preguntó, usando el título que Elisa le había enseñado a decir para ocultar la verdad. Sí, mi amor. Aquí estaremos a salvo.
mintió Elisa, aunque la palabra salvo sonaba hueca en este lugar maldito. Ella no buscaba oro ni venganza, solo una oportunidad para que Clara creciera sin saber que su verdadera madre había muerto en esta misma cabaña, sin saber que el hombre que la había dejado morir seguía vivo, poderoso y probablemente aún en este pueblo. Mientras Clara exploraba con curiosidad de niña, Elisa se dispuso a limpiar, su cuerpo moviéndose con la eficiencia cansada de quien conoce la dura liturgia de la miseria. Fue entonces, mientras retiraba capas de suciedad de una de las paredes interiores, que sus dedos tropezaron con una tabla suelta, diferente al resto, que cedió bajo la presión. Detrás de ella, no había la tierra fría, sino un hueco estrecho, un escondite minúsculo y olvidado. Su corazón, habituado al ritmo lento del luto, se aceleró de pronto. La sensación de que Marina había dejado algo allí, algo peligroso, era opresiva. De la oscuridad del hueco, Elisa extrajo 3 objetos: un diario ajado con la cubierta gastada por el tiempo y las manos, una fotografía antigua de Marina sosteniendo a una bebé, Clara, con ojos llenos de amor desesperado, y un sobresellado con cera roja, dirigido: para mi hermana Elisa, si algún día llegas aquí. Las manos de Elisa temblaron tan violentamente que casi dejó caer todo. Marina había sabido. De alguna forma, había sabido que Elisa terminaría en este lugar. Elisa abrió el sobre con dedos torpes. La letra de Marina, apresurada y manchada de lágrimas secas, llenaba una sola hoja. Hermana, si estás leyendo esto, es porque estoy muerta, y tú has cumplido tu promesa de cuidar a mi Clara. Perdóname por dejarte esta carga. El hombre que me dejó morir se llama Aurelio Mendoza. Es el cacique de este pueblo. Yo fui su amante durante la guerra, cuando él prometió protegerme si guardaba su secreto. Un alijo de bienes robados que vendía a ambos bandos. Cuando quedé embarazada de Clara, me amenazó. No podía permitir que existiera prueba de su traición. Me negó la medicina que habría salvado mi vida. Morí para que Clara viviera. Él no sabe que tú existes. Él no sabe que Clara sobrevivió. Si has llegado hasta aquí, es porque no tienes otro lugar a donde ir. Ten cuidado. Él sigue vivo. Y si descubre quién es Clara, la matará como me mató a mí. Pero en este diario está la verdad. Usa la verdad como te parezca, pero protege a mi hija. Siempre tuya, Marina. Elisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre que había asesinado a su hermana no era un fantasma del pasado. Estaba aquí, vivo, poderoso, y ella acababa de meter a Clara directamente en su territorio. La foto temblaba en sus manos. Marina, joven y sonriente, sostenía a la bebé que ahora dormitaba en el rincón de la cabaña, ajena al peligro mortal que la rodeaba. El parecido entre ambas era innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma línea de la mandíbula. Si don Aurelio miraba a Clara con atención, si alguien en el pueblo recordaba el rostro de Marina, la reconocerían. Elisa se dio cuenta, con una certeza helada, de que había cometido el error más peligroso de su vida al venir aquí. No había venido buscando justicia, había venido huyendo de la miseria, y ahora, el destino la había puesto exactamente donde la verdad y el peligro colisionaban. La pregunta ya no era si debía exponer el secreto de don Aurelio. La pregunta era, ¿podría mantener a Clara con vida el tiempo suficiente para decidir? Ceniceros, en aquel sombrío fin de la década de 1940, era más un concepto geográfico de aislamiento que un asentamiento moderno. Era el fin del camino y, para muchos, el fin de la esperanza. Enclavado entre montañas hostiles, donde el sol luchaba cada mañana por disipar la persistente neblina, el pueblo funcionaba bajo una ley no escrita de autarquía y desconfianza. El dinero apenas circulaba. El trueque y el silencio eran las monedas más valiosas. Las condiciones sociales se regían por una jerarquía ancestral, donde la autoridad del cacique era absoluta, y cualquier forastero, especialmente uno sin nada, era visto no como un vecino, sino como una potencial carga o, peor aún, como un espía de los conflictos externos. El caserío de Elisa, aquel viejo cobertizo que le habían ofrecido por lástima o por burla, se encontraba en las afueras,
en el límite donde la mano del hombre cedía ante el páramo indomable. Era una estructura decrépita, con techos que crujían bajo el peso del viento, y paredes porosas que dejaban pasar el frío glacial. El único sonido constante, además del crujido melancólico de la madera vieja, era el murmullo bajo y constante del río escondido que corría por el valle. Un sonido que para Elisa sonaba menos a naturaleza y más a un lamento eterno. Ella pasaba sus días reparando, improvisando, luchando por hacer habitable aquel esqueleto de hogar, con las manos agrietadas por el frío y la fatiga, pero su mente nunca dejaba de dar vueltas a la carta de Marina. Elisa no era una mujer alta, pero su postura, incluso encorvada por el trabajo, transmitía una resistencia obstinada, el tipo de tenacidad que solo se forja en la adversidad continua. Sus ojos, grandes y de un marrón intenso, lo habían visto todo: la euforia vana de la guerra, el fuego voraz que consumió su propia granja, y el rostro inerte de su marido, víctima de la venganza social que siguió a la derrota. Pero nada la había preparado para la carga moral de criar a la hija de su hermana, mientras el asesino de Marina caminaba libre por las mismas calles donde ahora ella compraba pan. La primera vez que vio a don Aurelio Mendoza fue 3 días después de su llegada. Él apareció en la puerta de la cabaña sin anunciarse, con la parsimonia de quien sabe que todo el tiempo del mundo le pertenece. Era un hombre de unos 60 años, alto y todavía fuerte, con un rostro curtido por el sol y los años, pero con ojos que conservaban una inteligencia aguda y una crueldad calculadora. Vestía con sencillez, pantalones de lana gruesa, camisa oscura, botas pesadas, pero su sola presencia irradiaba autoridad. «Así que tú eres la viuda que ha venido a ocupar el lugar de los muertos», dijo sin preámbulo, su voz grave y sin inflexión emocional. Sus ojos recorrieron la cabaña, luego a Elisa, y finalmente se detuvieron en Clara, que jugaba con un trozo de madera en el rincón. Algo cambió en su expresión, una tensión casi imperceptible. La niña, ¿cuántos años tiene? 8, respondió Elisa, manteniendo la voz firme, aunque el corazón le latía con violencia. Instintivamente, se movió para colocarse entre don Aurelio y Clara, un gesto sutil pero deliberado. «Se parece a alguien que conocí hace tiempo», murmuró don Aurelio, más para sí mismo que para ella. «Una mujer que también vivió aquí, Marina. ¿La conociste?» El nombre flotó en el aire frío como una acusación. Elisa se obligó a mantener el rostro inexpresivo. «No conozco a nadie en este pueblo, don Aurelio. Vengo de las tierras bajas. Solo busco paz para criar a mi hija». Él la estudió con esos ojos sagaces, buscando la mentira. «Tu hija», repitió, como si sopesara las palabras. «Claro. Bueno, este lugar tiene fama de mala suerte. La gente dice que está maldito. Marina murió aquí de una enfermedad terrible. Dicen que su espíritu todavía vaga, buscando algo que nunca encontró». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Yo le ofrecí ayuda, medicina, pero ella la rechazó, orgullosa hasta el final. Una lástima. Era una mentira tan descarada que Elisa sintió la bilis subir por su garganta, pero se tragó la rabia y asintió. «Lamento oírlo. Este cobertizo es mío, técnicamente», continuó don Aurelio, caminando por el interior con una familiaridad que resultaba obscena. «Te lo dejo usar por caridad, pero espero que entiendas que aquí nada es gratis. Trabajarás en el molino o en las cocinas comunitarias, y mantendrás la boca cerrada sobre lo que encuentres aquí. Las cosas del pasado deben quedarse enterradas. ¿Entendido?» «Entendido», mintió Elisa. Don Aurelio se detuvo en el umbral, mirándola una última vez. «Eres lista, viuda. Eso está bien, pero no demasiado lista, espero. Este pueblo no tolera a los demasiado curiosos». Y con eso se fue, dejando tras de sí solo el olor a tabaco y una amenaza velada que colgaba en el aire como el humo. Esa noche, después de que Clara se durmiera, Elisa leyó el diario completo. Marina había sido meticulosa, documentando cada encuentro con don Aurelio, cada amenaza, cada promesa rota. Pero lo más revelador era el mapa dibujado en la última página. La ubicación exacta del alijo de bienes robados, enterrado en algún lugar cerca del río. Marina había sido inteligente.
No lo había revelado todo en la carta, guardando esta información como seguro de vida. No le había funcionado. Elisa entendió que tenía dos opciones. Podía quemar el diario, olvidar la verdad y criar a Clara en silencio, esperando que don Aurelio nunca notara el parecido. O podía usar la información para protegerse, para tener un arma contra el hombre que había matado a su hermana. Ninguna opción garantizaba la seguridad de Clara, pero una al menos ofrecía justicia. Al día siguiente, Elisa conoció a los únicos aliados potenciales que tendría en Ceniceros. Primero fue Inés, la esposa del panadero, una mujer de unos 40 años con ojos cansados y manos constantemente ocupadas. Inés la encontró en el pozo comunitario, luchando con el cubo pesado mientras Clara esperaba a su lado. «Déjame ayudarte», ofreció Inés, tomando el cubo con una fuerza sorprendente. «Soy Inés. Mi marido es el panadero. Tú debes ser la viuda del cobertizo, maldito». «Elisa», respondió ella, agradecida por la amabilidad inesperada. «Y ella es Clara». Inés miró a la niña con una expresión extraña, algo entre nostalgia y tristeza. «¿Se parece a Marina?», dijo en voz baja, tan baja que Elisa casi no la escuchó. «Marina Solís, la mujer que murió en tu cabaña. ¿Eres familia suya?». El corazón de Elisa se detuvo. La mentira habría sido lo más seguro, pero algo en los ojos de Inés, una honestidad desnuda, la hizo vacilar. «Era mi hermana», admitió finalmente con un susurro. Inés cerró los ojos, como si hubiera confirmado una sospecha terrible. «Entonces, viniste por venganza». «Vine por supervivencia, pero encontré su diario». «Dios mío». Inés miró alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. «Escúchame bien, Elisa. Don Aurelio no es solo un tirano, es un hombre que ha matado antes, y matará de nuevo para proteger sus secretos. Marina intentó exponerlo y mira dónde está. Yo también sabía lo que le estaba haciendo. Muchos lo sabíamos. Y no hicimos nada porque teníamos miedo. Ese es el pecado que cargamos todos aquí». «Ah, ¿por qué me cuentas esto?». «Porque tengo una hija», respondió Inés, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Tiene la edad de Clara, y no quiero que ella crezca en un pueblo construido sobre mentiras y cadáveres. Si vas a hacer algo, si vas a exponer a don Aurelio, yo te ayudaré. Pero tienes que ser inteligente. Él tiene vigilantes. Tiene ojos en todas partes. ¿Quiénes son sus vigilantes? Ramón, el herrero. Es su mano derecha, brutal y leal. Y luego está el padre Eusebio, el cura. Él bendice los pecados de don Aurelio a cambio de diezmos generosos. Esos dos son los más peligrosos, pero hay otros que los siguen por miedo, no por lealtad. A esos tal vez puedas convencerlos». Elisa absorbió la información. Inés le estaba ofreciendo algo invaluable: inteligencia sobre el enemigo. «¿Y tú? ¿Por qué correrías ese riesgo?». «Porque mi marido fue uno de los hombres que ayudó a don Aurelio a esconder los bienes robados durante la guerra. Él lo hizo para protegernos, pero desde entonces vive con la culpa. No duerme, apenas habla. Yo quiero que mi familia sea libre de esto, aunque sea a través del castigo». Su voz se quebró. «Marina fue mi amiga, y la dejé morir». Elisa vio en Inés un reflejo de su propia culpa. «Entonces trabajaremos juntas, pero con cuidado». El segundo aliado llegó de forma inesperada. Se llamaba Tomás, un joven de unos 22 años, cojo de la guerra, que trabajaba como ayudante en el molino. Él se acercó a Elisa una tarde cuando ella llevaba un saco de harina a la cabaña, cojeando a su lado con una determinación silenciosa. «Te vi hablar con Inés», dijo sin preámbulo. «Sé de qué hablaron. Yo también quiero que don Aurelio pague». Elisa lo miró con desconfianza. «¿Por qué?». «Porque él fue quien me disparó en la pierna», respondió Tomás con una amargura fría. «Durante la guerra, yo era solo un muchacho de 16 años. Vi a don Aurelio vendiendo armas a ambos bandos desde su granero. Cuando intenté decírselo a mi padre, don Aurelio me interceptó. Me dijo que si hablaba, mataría a mi familia. Luego me disparó, hizo que pareciera un accidente de combate. He vivido con esta cojera y este miedo durante 6 años. Si tienes pruebas contra él, yo las llevaré a donde sea necesario». Elisa evaluó al joven. Había rabia en sus ojos, pero también inteligencia. «¿Y tu familia?».
Mi padre murió el año pasado. Mi madre ya no está en sus cabales. No tengo nada que perder. Se inclinó más cerca. Pero tú sí. Esa niña, Clara, se parece demasiado a Marina. Si don Aurelio se da cuenta, no va a importar cuánta evidencia tengas. La matará primero y hará preguntas después. Lo sé. Elisa sintió el peso de la verdad como una losa en el pecho. Entonces tienes que moverte rápido. El día de mercado es en 2 semanas. Vendrá gente de los pueblos vecinos. Ese es tu momento. Pero antes de eso, necesitas encontrar el alijo que Marina mencionó en su diario. Sin prueba física, solo son palabras contra el hombre más poderoso del pueblo. ¿Sabes dónde está? Tomás negó con la cabeza. Pero sé que está cerca del río. He visto a Ramón, el herrero, patrullar esa zona por las noches. Él está protegiendo algo. Con Inés y Tomás como aliados secretos, Elisa comenzó a trazar un plan. Pero la tensión se disparó cuando, 3 días después, don Aurelio volvió a visitar la cabaña. Esta vez no venía solo. Ramón el herrero lo acompañaba, un hombre corpulento con brazos como troncos de árbol y una mirada que no dejaba lugar a la ambigüedad. Era un hombre capaz de violencia extrema. «He estado pensando, viuda», dijo don Aurelio con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me preocupa que estés cómoda aquí. Este lugar necesita reparaciones. Ramón se encargará de ello. Entrarán mañana a primera hora». Era una excusa transparente para registrar la cabaña. Elisa sintió el pánico subir. El diario estaba escondido bajo el colchón. «No es necesario, don Aurelio. Yo misma puedo...» «Insisto». Su voz se endureció. «Ramón vendrá, y espero que no haya sorpresas desagradables en tu hogar. Ya sabes, cosas que no deberían estar ahí». Esa noche, Elisa trasladó el diario, lo envolvió en tela encerada y lo enterró en una pequeña caja de metal bajo una roca junto al río, marcando el lugar con una señal que solo ella reconocería. Si la descubrían, al menos la prueba estaría a salvo. Pero al regresar a la cabaña, encontró a Clara despierta y temblando. «Tía Elisa, vi a mamá», susurró la niña con los ojos muy abiertos. Elisa sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste?» «Vi a una mujer. Me miraba desde la ventana. Se parecía a las fotos que guardas. Me llamaba, decía mi nombre». Elisa abrazó a Clara con fuerza. No sabía si era el espíritu real de Marina o la imaginación de una niña asustada, pero el mensaje era claro. El tiempo se agotaba. Los muertos y los vivos convergían hacia un enfrentamiento inevitable. Y don Aurelio, con su inteligencia cruel, estaba cerrando el cerco. Ramón llegó al amanecer, como había prometido don Aurelio, pero no vino a reparar nada. Vino a intimidar. El herrero recorrió la cabaña con una lentitud deliberada, golpeando las paredes con sus nudillos enormes, levantando el colchón, abriendo el pequeño baúl donde Elisa guardaba su ropa. Clara se escondió detrás de su tía, aferrándose a su falda con manos temblorosas. El hombre no dijo una palabra durante toda la inspección, pero sus ojos lo decían todo. Estaba buscando algo específico, y no se iría hasta encontrarlo o convencerse de que no estaba allí. «Limpio», gruñó finalmente, con una voz que sonaba a piedras rodando. «Pero don Aurelio quiere que sepas algo, viuda. Este pueblo tiene memoria, y los que hurgan en el pasado a menudo encuentran que el pasado también hurga en ellos». Cuando se fue, Elisa sintió las piernas flaquear. Se había salvado por horas, por la decisión de esconder el diario la noche anterior. Pero el mensaje era claro. Don Aurelio sabía que ella tenía algo, o sospechaba lo suficiente como para actuar. El cerco se estrechaba, y con él, el tiempo para decidir qué hacer. Esa tarde, mientras Clara dormía una siesta inquieta, Elisa se reunió con Inés en el bosque de pinos que bordeaba el pueblo. El lugar era lo suficientemente apartado como para hablar sin ser escuchadas, pero lo suficientemente transitado como para no parecer sospechoso si alguien las veía. «Ramón estuvo en tu cabaña esta mañana», dijo Inés sin preámbulo, con el rostro demacrado por la preocupación. «Todo el pueblo lo sabe. Don Aurelio está asustado, Elisa. Y un hombre asustado con poder es lo más peligroso que existe. Lo sé, pero no puedo irme. Si huyo ahora, Clara y yo pasaremos el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro».
Y Marina, mi hermana, merece justicia. La justicia no alimenta a los vivos, respondió Inés con una dureza que Elisa no esperaba. Mi marido me contó algo anoche. Don Aurelio ha estado preguntando por ti. Quiere saber de dónde vienes, quién era tu familia, si tienes conexiones. Está tratando de armarte un expediente. Y peor aún, Inés vaciló, mordiéndose el labio. Le preguntó a mi marido si Clara se parecía a Marina. Mi marido mintió, dijo que no veía ningún parecido. Pero don Aurelio no es tonto. El frío que recorrió la espina de Elisa no tenía nada que ver con el clima. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Días, tal vez una semana. Si Clara sale mucho, si la gente empieza a compararla con los recuerdos de Marina, alguien hablará. Y cuando eso pase, don Aurelio actuará. Entonces tengo que moverme ahora. El día de mercado es en 10 días. No puedo esperar tanto. ¿Qué vas a hacer? Elisa respiró profundo, tomando una decisión que cambiaría todo. Voy a encontrar el alijo. Esta noche, Tomás dijo que Ramón patrulla cerca del río. Si puedo seguirlo sin ser vista, tal vez me lleve directamente a él. Eso es suicida. Vivir aquí en silencio también lo es. Al menos así, si muero, será haciendo algo. Inés la tomó de las manos, apretándolas con fuerza. Entonces déjame cuidar de Clara esta noche. Dile que va a quedarse conmigo y mi hija. Si algo sale mal, al menos ella estará a salvo. Elisa sintió los ojos llenarse de lágrimas. ¿Harías eso? Ya perdí a una amiga por cobardía. No perderé a 2. Esa noche, Elisa llevó a Clara a casa de Inés. La niña estaba emocionada por tener una amiga de su edad con quien jugar, ajena a la razón real de la visita. Pero cuando Elisa se preparaba para irse, Clara la agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su tamaño. «Tía Elisa, la mujer de la ventana me dijo algo», susurró la niña con los ojos muy abiertos y asustados. «Me dijo que tú no eres mi tía, que ella es mi mamá. ¿Es verdad?» El mundo de Elisa se detuvo. El momento que había temido durante 8 años había llegado, y no podía haber sido en peor momento. Se arrodilló frente a Clara, tomando su rostro pequeño entre sus manos temblorosas. ¿La verdad o la mentira? Ambas podían destruir a la niña. Pero Elisa había pasado demasiados años viviendo en la mentira como para añadir una más. «Sí», susurró, con la voz quebrada. «Es verdad. Tu mamá se llamaba Marina. Era mi hermana. Ella murió cuando tú eras muy pequeña, pero antes de irse, me pidió que te cuidara como si fueras mía. Y eso es lo que he hecho, mi amor. Eres mi hija en todo lo que importa, aunque no hayamos compartido la misma sangre desde el principio». Clara la miró con una mezcla de confusión, dolor y algo más profundo que Elisa no pudo identificar. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque quería protegerte. Porque tu mamá murió de una forma terrible y el hombre que la mató sigue vivo. Y si él descubre quién eres tú, te hará daño». «¿El señor que vino a la cabaña? ¿El viejo?» Elisa asintió, incapaz de hablar. Clara permaneció en silencio durante un largo momento, procesando. Luego, con una madurez que rompió el corazón de Elisa, preguntó: «¿Vas a hacerle pagar por lo que le hizo a mi mamá?» «Voy a intentarlo. Entonces ten cuidado, porque ahora sé que mi mamá está muerta, pero tú no. Y te necesito». Clara la abrazó con una ferocidad desesperada. «Tú eres la única mamá que recuerdo. No dejes que él te quite de mí también». Elisa la abrazó de vuelta, llorando en silencio. «Te prometo que volveré». Cuando se separaron, Clara tenía los ojos secos pero determinados. «Mi mamá me dijo otra cosa desde la ventana. Me dijo dónde está escondido lo que ese hombre no quiere que encuentres. Está bajo la roca grande junto al río, la que tiene forma de lobo aullando. Me lo mostró en un sueño». Elisa sintió un escalofrío. No sabía si creer en fantasmas, pero Marina había sido siempre protectora, incluso en vida, tal vez en la muerte. Había encontrado una forma de guiar a su hija hacia la justicia. «¿Estás segura?» «Segura. Ve, tía Elisa. Ve y haz que el hombre malo pague». Con esa bendición rota de la niña que ahora sabía la verdad, Elisa salió hacia la noche. El frío era intenso, el tipo de frío que convertía el aliento en nubes y hacía crujir la nieve bajo los pies. Se movió con cuidado, siguiendo el curso del río,
buscando la roca que Clara había descrito. La luna menguante apenas iluminaba el camino, pero Elisa había vivido suficiente tiempo en la oscuridad como para navegar por ella. Encontró la roca después de media hora de búsqueda. Era enorme, con una forma que, con imaginación, podía parecer un lobo aullando al cielo. Estaba medio enterrada en la orilla del río, cubierta de musgo y hielo. Elisa comenzó a cavar con las manos, el frío quemando su piel, la tierra congelada resistiéndose. Pero después de lo que pareció una eternidad, sus dedos tocaron algo duro. Madera. Tiró con fuerza y emergió una caja de madera del tamaño de un baúl pequeño, sellada con candado oxidado. Elisa usó una piedra para romperlo, y cuando abrió la tapa, el contenido la dejó sin aliento. Había joyas, monedas de oro, documentos de propiedad, incluso algunas armas pequeñas, pero lo más valioso eran los papeles, recibos firmados por don Aurelio, cartas de compradores de ambos bandos de la guerra, prueba documental de su traición a todos. Había suficiente evidencia aquí para no solo arruinarlo, sino para enviarlo a la cárcel, o peor. Elisa tomó los documentos más incriminatorios, dejando el resto, y los guardó dentro de su abrigo. Estaba a punto de irse cuando escuchó el crujido de una rama detrás de ella. Se giró y se encontró cara a cara con Ramón. El herrero la miraba con una mezcla de sorpresa y rabia, su figura masiva bloqueando su única ruta de escape. En su mano llevaba un hacha, la misma que usaba en su forja. «Así que era verdad», gruñó Ramón, acercándose lentamente. «Don Aurelio tenía razón. Eres la hermana de Marina. Viniste a buscar venganza». Elisa retrocedió, pero el río estaba detrás de ella. No había a dónde correr. «No vine por venganza, vine por supervivencia, pero encontré la verdad. La verdad». Ramón escupió la palabra como si fuera veneno. «La verdad es que este pueblo necesita a don Aurelio para sobrevivir. Él nos mantuvo con vida durante la guerra. Nos dio comida cuando no había nada. ¿Y ahora qué? ¿Vas a destruirlo porque tu hermana fue lo suficientemente estúpida como para amenazarlo? Mi hermana murió porque él le negó medicina. Murió porque era un testigo inconveniente de sus crímenes. Todos somos testigos inconvenientes de algo, viuda. Pero aprendimos a callarnos la boca». Ramón levantó el hacha. «Don Aurelio me dijo que si te encontraba haciendo algo que no debías, tenía permiso para resolver el problema. Yo no quiero matar a una mujer, pero lo haré si es necesario». Elisa vio la determinación en sus ojos. No era un hombre que disfrutara de la violencia, pero era un hombre que la ejecutaría sin dudar. «¿Y Clara? La hija de Marina. ¿También la matarás? Una niña inocente». Ramón vaciló, y en ese momento de duda, Elisa supo que había encontrado su grieta. «Ella no sabe nada, solo tiene 8 años. Si me matas, Inés cuidará de ella, pero vivirás con la culpa de haber matado a la madre de una huérfana. Tú no eres su madre. Soy lo más cercano que tiene». Elisa dio un paso hacia él, arriesgándose. «Ramón, sé que tienes familia. Inés me lo dijo. Tienes un hijo. ¿Qué le dirás cuando te pregunte qué hiciste durante la guerra? ¿Qué le dirás cuando crezca y descubra que su padre mató a una mujer por defender a un hombre corrupto?» El hacha tembló en las manos del herrero. «No me hagas esto. Yo no te estoy haciendo nada. Tú eliges. Puedes matarme y vivir como el hombre que protegió a un asesino, o puedes dejarme ir y ser el hombre que dio un paso hacia la redención». Ramón la miró durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, bajó el hacha. «Vete, pero te advierto, si don Aurelio descubre que te dejé ir, me matará a mí. Así que más te vale que uses esa evidencia rápido, porque no tendrás una segunda oportunidad». Elisa asintió, sin atreverse a respirar. Pasó junto a él, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Cuando había caminado unos 20 pasos, Ramón habló de nuevo. «Marina era una buena mujer. No merecía lo que le pasó, pero tú no eres como ella. Tú eres más peligrosa, y eso puede salvarte o matarte». Elisa no respondió. Corrió de regreso al pueblo con los documentos pegados a su pecho, sabiendo que el reloj había empezado su cuenta regresiva final.
Don Aurelio sabría que ella había encontrado el alijo antes del amanecer, y cuando lo supiera, no habría vuelta atrás. Elisa no durmió esa noche. Se quedó en casa de Inés, con Clara dormida en la habitación contigua, mientras extendía los documentos robados sobre la mesa de la cocina, bajo la luz temblorosa de una vela. Inés y su marido, Rodrigo, un hombre delgado y nervioso que apenas había hablado hasta ahora, observaban en silencio mientras ella organizaba la evidencia. «Esto es suficiente para destruirlo», murmuró Rodrigo finalmente, tocando uno de los recibos con dedos temblorosos. «Aquí está mi firma. Yo fui uno de los que lo ayudó a esconder todo esto. Si esta evidencia sale a la luz, no solo caerá don Aurelio, caeremos todos los que participamos». Elisa levantó la vista, viendo el terror desnudo en el rostro del hombre. «¿Cuántos?» 8 familias, tal vez 10. Todos hicimos algo. Guardamos silencio. Transportamos cajas. Firmamos papeles falsos. Don Aurelio nos prometió comida, protección, supervivencia, y cumplió. Pero el precio, su voz se quebró. El precio fue nuestra alma. «Ala, si expones esto, destruirás a medio pueblo», dijo Inés en voz baja, aunque su rostro mostraba una calma resignada. «Las familias perderán a sus padres, sus esposos. Los niños crecerán sin padres, como huérfanos de la justicia. ¿Estás preparada para cargar con esa culpa?» Elisa sintió el peso de la pregunta como una losa en el pecho. Este era el dilema que había estado evitando desde que encontró el diario de Marina. La justicia para su hermana significaba la destrucción de vidas inocentes que solo habían tenido la desgracia de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Clara dormiría con la conciencia limpia de que su madre había sido vengada, pero crecería en un pueblo lleno de huérfanos y viudas creados por esa venganza. «No lo sé», admitió Elisa con la voz rota. «No vine aquí buscando justicia. Vine huyendo. Pero ahora que la verdad está en mis manos, ¿cómo puedo enterrarla otra vez? ¿Cómo miro a Clara a los ojos y le digo que su madre murió y que yo elegí proteger a sus asesinos?» «No estás protegiendo a sus asesinos», intervino Rodrigo con desesperación. «Estás protegiendo a sus víctimas. Todos nosotros fuimos víctimas de don Aurelio. Él nos manipuló, nos amenazó. ¿No merecemos compasión?» Marina también merecía compasión. Y no la tuvo. El silencio que siguió fue denso y amargo. Finalmente, Inés habló con una voz firme que sorprendió a todos. «Entonces hagamos esto de otra forma. No expongas a todos. Expón solo a don Aurelio. Muestra que él fue el cerebro, el manipulador. Deja que los demás testifiquemos que actuamos bajo coacción. Así la justicia cae sobre quien realmente la merece, y los demás tenemos una oportunidad de redención». «¿Crees que funcionará?», preguntó Elisa, aferrándose a esa posibilidad como un náufrago a un madero. «No lo sé, pero es mejor que destruir a todo el pueblo por los pecados de un hombre». Rodrigo asintió lentamente. «Si testificamos contra él, si admitimos nuestra complicidad pero mostramos que fue por miedo y no por malicia, tal vez haya misericordia». Elisa sopesó sus opciones. Podía ser pura e implacable, exponiendo todo y dejando que la justicia cayera donde debiera. O podía ser estratégica, enfocándose en don Aurelio y ofreciendo a los demás una oportunidad de redimirse. La primera opción se sentía moralmente correcta, pero cruelmente ciega. La segunda se sentía como una traición a la pureza de la justicia, pero era humana, comprensiva de las complicaciones de la supervivencia. «Está bien», decidió finalmente. «Nos enfocamos en don Aurelio. Pero quiero que todos los que participaron admitan públicamente lo que hicieron. No habrá limpieza silenciosa. La verdad se dice completa, aunque la condena sea selectiva». «Acordado», dijo Rodrigo con un alivio visible. Pero en ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Tomás, el joven cojo, entró tambaleándose con el rostro ensangrentado y el brazo colgando en un ángulo extraño. «Don Aurelio sabe», jadeó cayendo al suelo. Ramón le contó. «Vienen para acá, tienen antorchas. Van a quemar esta casa con todos adentro si no entregas los documentos». El tiempo para las decisiones morales sutiles había terminado. Ahora era supervivencia pura. Elisa corrió a la habitación donde Clara dormía
y la despertó con urgencia. «Clara, tenemos que irnos, ahora». La niña, todavía groggy, la miró con ojos confundidos. «¿Qué pasa?» «El hombre malo viene. Tenemos que escondernos». Inés ya estaba empacando comida y mantas en una bolsa. «Hay una cueva en el bosque, a 1 hora de camino. Los cazadores la usan en invierno. Nadie más la conoce. Puedes esconderte allí con Clara hasta que encontremos una forma de sacarlas del pueblo. ¿Y tú? Nosotros enfrentaremos a don Aurelio. Le diremos que te fuiste, que no sabemos a dónde. Ganaremos tiempo. Te matará. Tal vez. Pero al menos moriré haciendo algo correcto». Inés abrazó a Elisa con fuerza. «Ve, protege a esa niña. Es lo único que importa ahora». Rodrigo le entregó los documentos a Elisa. «Guárdalos. No importa lo que nos pase, esos papeles tienen que sobrevivir. Son la única prueba». Tomás, a pesar de su brazo roto, se levantó con dificultad. «Yo las guiaré a la cueva. Conozco un atajo». Elisa quería protestar. Quería quedarse y luchar. Pero la mano de Clara en la suya le recordó su prioridad. No era una mártir, era una madre. Y las madres sobreviven. Salieron por la puerta trasera justo cuando las primeras antorchas aparecían en la calle principal. Don Aurelio venía al frente, con Ramón a su lado. El herrero no había podido resistir la presión después de todo. Y una docena de hombres detrás. Elisa pudo escuchar su voz, amplificada por la rabia. «Inés, sé que la viuda está ahí. Entrega los documentos y nadie saldrá herido. Si me obligas a entrar, no respondo por lo que pase». Elisa, Clara y Tomás corrieron hacia el bosque mientras las voces detrás de ellos se volvían más fuertes, más violentas. El sonido de la puerta siendo derribada, los gritos de Inés protestando, el rugido de don Aurelio exigiendo respuestas. Clara tropezó y Elisa la levantó en brazos, corriendo con una fuerza que no sabía que tenía. Tomás cojeaba a su lado, usando un palo como bastón. El dolor evidente en cada paso, pero la determinación inquebrantable. El bosque los tragó, la oscuridad ocultándolos de las antorchas, pero también desorientándolos. «Por aquí», jadeó Tomás, señalando un sendero apenas visible. «La cueva está cerca, solo un poco más». Pero entonces, escucharon los ladridos. Don Aurelio había traído perros. «Maldición», murmuró Tomás. «Van a seguir nuestro rastro. Tenemos que separarnos». «¿Qué?» «Tú y Clara van a la cueva. Yo los guiaré en otra dirección. Los perros me seguirán a mí. No puedes enfrentarlos solo. Te matarán». «Lo sé». Tomás sonrió, una expresión triste pero en paz. «Pero Marina fue amable conmigo cuando era niño. Me daba pan cuando mi familia no tenía nada. Le debo esto. Y además, tocó su pierna coja. Don Aurelio ya me quitó mi futuro. Que se lleve el resto también». Antes de que Elisa pudiera detenerlo, Tomás corrió, cojeando pero rápido, en dirección opuesta, gritando y haciendo ruido para atraer la atención. Los ladridos de los perros cambiaron de dirección, siguiéndolo a él. Elisa, con Clara sollozando en sus brazos, corrió hacia donde Tomás había señalado. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Después de lo que pareció una eternidad, vio la entrada de la cueva, una grieta oscura en una formación rocosa, apenas visible entre los árboles. Entraron justo cuando escucharon los disparos a lo lejos. 3 tiros secos que resonaron en la noche fría. Luego, silencio. Tomás estaba muerto. Elisa se derrumbó dentro de la cueva, abrazando a Clara mientras ambas lloraban. El precio de la justicia ya no era abstracto. Tenía un nombre, un rostro, una vida que había sido sacrificada por la verdad. Clara, temblando, levantó la vista hacia Elisa. «¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ese hombre odia tanto?» «Porque tiene miedo», respondió Elisa con voz rota. «Porque la verdad lo destruiría, y él prefiere destruir a otros antes que enfrentarla». «¿Vamos a morir aquí?» Elisa miró los documentos que había protegido con su vida, la evidencia que había costado ya tantas vidas. Pensó en Marina, en Tomás, en Inés y Rodrigo, que probablemente estaban siendo torturados en este momento por información. Pensó en todos los que habían sufrido bajo el yugo de don Aurelio. «No», dijo finalmente,
con una determinación fría. No vamos a morir, vamos a sobrevivir. Y cuando salgamos de aquí, vamos a asegurarnos de que cada muerte, cada sacrificio, signifique algo. ¿Cómo? Porque ya no estamos huyendo, Clara. Ahora estamos cazando. Elisa pasó el resto de la noche en la cueva, planificando. El día de mercado era en 6 días. Para entonces, don Aurelio pensaría que ella había huido para siempre o que estaba muerta. Bajaría la guardia. Y en ese momento, ella golpearía, no con violencia, sino con la verdad expuesta en público, frente a testigos que no pudieran ser silenciados. Pero para eso, necesitaba salir de la cueva. Necesitaba encontrar a alguien fuera del pueblo, alguien con autoridad, alguien que pudiera llevar la evidencia a las autoridades competentes. Y solo había una persona en quien podía pensar: el padre Eusebio. Sí, el mismo cura que era cómplice de don Aurelio. Pero Elisa había visto algo en sus ojos la única vez que se habían cruzado. Culpa. Una culpa profunda que roía al hombre desde adentro. Si podía llegar a él, si podía apelar a esa culpa, tal vez, solo tal vez, podría convertir al cómplice en testigo. Era un plan desesperado, pero era lo único que tenía. Al amanecer, Elisa y Clara salieron de la cueva. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Caminaron con cuidado, evitando el camino principal, moviéndose entre los árboles como sombras. Cuando llegaron al borde del pueblo, Elisa vio el resultado de la noche anterior. La casa de Inés había sido quemada. Solo quedaban escombros humeantes. No había cuerpos visibles, lo que significaba que Inés y Rodrigo estaban vivos, o habían sido llevados a otro lugar. Elisa apretó los dientes. El precio seguía subiendo, pero no podía detenerse ahora. Se dirigió a la pequeña iglesia en el centro del pueblo, con Clara escondida bajo su capa. El padre Eusebio estaba solo, arrodillado frente al altar, orando. Elisa entró en silencio cerrando la puerta tras ella. El cura levantó la vista y su rostro palideció al verla. Tú, pensé que estabas muerta. Todavía no, pero mucha gente buena sí lo está. Por tu silencio, por tu complicidad. El padre Eusebio cerró los ojos, como si las palabras fueran golpes físicos. Lo sé, Dios me perdone, pero lo sé. Dios tal vez te perdone. Yo no, pero te daré una oportunidad de redención. Elisa sacó los documentos. Esto es evidencia de los crímenes de don Aurelio. Tú tienes contactos fuera del pueblo, autoridades eclesiásticas, civiles. Lleva esto a ellos. Testifica contra él. Y tal vez, solo tal vez, tu alma no esté completamente perdida. El padre Eusebio miró los documentos como si fueran serpientes venenosas. Si hago eso, me matará. Si no lo haces, vivirás como el hombre que permitió que una madre muriera, que un joven fuera asesinado, que familias enteras fueran destruidas. Esa es la vida que quieres. El cura tembló, lágrimas corriendo por su rostro. No, Dios mío, no. Entonces elige ahora. Porque en 6 días, cuando llegue el día de mercado, yo expondré esta verdad de una forma u otra. La única pregunta es, ¿estarás del lado de la justicia o de la corrupción? El padre Eusebio tomó los documentos con manos temblorosas. Que Dios nos ayude a todos. Él no nos ayudará, dijo Elisa con amargura. Tendremos que ayudarnos a nosotros mismos. El padre Eusebio cumplió su palabra, pero no de la forma que Elisa esperaba. En lugar de huir del pueblo con los documentos, el cura hizo algo más audaz y peligroso. Convocó a una reunión extraordinaria en la iglesia para el día de mercado, bajo el pretexto de una bendición especial para los tiempos difíciles. Envió mensajeros a los pueblos vecinos, asegurándose de que vinieran autoridades civiles, comerciantes y familias que no estaban bajo el control de don Aurelio. Creó un escenario donde la verdad no pudiera ser silenciada por la fuerza bruta. Don Aurelio, siempre astuto, percibió la trampa, pero su arrogancia fue más fuerte que su cautela. Pensó que podía controlar la situación, que su poder en ceniceros era lo suficientemente sólido como para resistir cualquier acusación. Después de todo, ¿quién creería a una viuda forastera y a un cura cobarde contra el hombre que había mantenido al pueblo con vida durante la guerra?
Los 6 días que siguieron fueron de una tensión insoportable. Elisa y Clara se escondieron en el sótano de la iglesia, alimentadas en secreto por el padre Eusebio, quien había encontrado en su terror una forma extraña de valentía. Cada noche, el cura bajaba para informarles de los movimientos de don Aurelio. «Ha puesto vigilantes en todas las entradas del pueblo», susurró una noche, con el rostro demacrado por el miedo y la falta de sueño. «Está buscándote como un animal cazando a su presa. Ramón dice que ofreció una recompensa por tu cabeza, pero también vaciló. También hay rumores. La gente está hablando. Inés y Rodrigo fueron vistos vivos, encerrados en el granero de don Aurelio. Algunos aldeanos están preguntando por qué. ¿Por qué tanta violencia por una simple viuda? Las grietas empiezan a mostrarse», murmuró Elisa, sintiendo una chispa de esperanza. «Pero ten cuidado. Un animal acorralado es el más peligroso. Don Aurelio sabe que algo se está gestando. Me ha preguntado 3 veces sobre esta reunión. Le dije que es solo una bendición, pero no me cree. Vendrá armado, y sus hombres también». Clara, que había permanecido en silencio durante días, habló de repente. «Padre, ¿usted cree en los fantasmas?» El cura la miró con sorpresa. «La iglesia no». «¿Por qué lo preguntas, niña?» «Porque mi mamá está aquí. La siento. Me habla en sueños. Me dice que todo va a estar bien, pero que habrá sangre antes de que llegue la paz». Un escalofrío recorrió la columna de Elisa. Clara había heredado algo de Marina, una sensibilidad hacia lo invisible, hacia las verdades que los adultos preferían ignorar. El padre Eusebio se santiguó. «Entonces recemos para que la sangre no sea la tuya, pequeña». La noche anterior al día de mercado, Elisa apenas durmió. Repasó el plan una y otra vez en su mente. El padre Eusebio abriría la reunión con una oración. Luego, invitaría a Elisa a hablar. Ella expondría los documentos, uno por uno, explicando con claridad los crímenes de don Aurelio. El cura había asegurado la presencia de un magistrado del pueblo vecino, un hombre que no debía lealtad al cacique. Si todo salía bien, don Aurelio sería arrestado allí mismo. Pero Elisa sabía que nada saldría bien. Los planes nunca lo hacían. El día de mercado amaneció con un cielo gris y pesado, amenazando nieve. Las familias de los pueblos vecinos comenzaron a llegar temprano, con sus carretas de productos, animales y niños bulliciosos. La plaza de ceniceros, normalmente vacía y silenciosa, se llenó de vida y ruido. Era el día perfecto para un drama público. A las 10 de la mañana, las campanas de la iglesia llamaron a la reunión. La gente entró lentamente, curiosa pero cautelosa. Los aldeanos de ceniceros se sentaron en las primeras filas, tensos y silenciosos, sabiendo que algo terrible estaba por suceder. Los forasteros ocuparon la parte trasera, relajados e ignorantes del peligro. Don Aurelio entró con Ramón y 5 hombres más, todos armados con pistolas visibles bajo sus abrigos. Se sentó en el frente, con los brazos cruzados, su presencia dominando el espacio como un monarca medieval. Sus ojos recorrieron la iglesia buscando a Elisa, pero no la encontró, aún. El padre Eusebio subió al púlpito, con las manos temblando pero la voz sorprendentemente firme. «Hermanos y hermanas, gracias por venir. Hoy nos reunimos no solo para bendecir este día de mercado, sino para enfrentar una verdad que ha estado enterrada por demasiado tiempo». Un murmullo de confusión recorrió la audiencia. Don Aurelio se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «Hace 8 años», continuó el padre Eusebio, «una mujer llamada Marina Solís murió en este pueblo. Se dijo que fue por enfermedad. Se dijo que fue la voluntad de Dios. Pero hoy, con la ayuda de Dios y de los valientes que se atreven a decir la verdad, revelaremos que fue asesinato y que el asesino está sentado entre nosotros». El silencio que siguió fue absoluto. Don Aurelio se levantó lentamente, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. «Padre Eusebio, ten cuidado con lo que dices. Las acusaciones falsas son pecado. No son falsas». Elisa salió de detrás del altar, con Clara a su lado. La aparición fue dramática, casi teatral, y el impacto en la audiencia fue inmediato. Gasps de sorpresa, murmullos
y en el rostro de don Aurelio, un flash de terror puro antes de que su expresión se endureciera de nuevo. «¡Esa es la viuda fugitiva!», gritó don Aurelio señalándola. «Es una mentirosa, una ladrona. Ramón, arréstenla». Pero Ramón no se movió. El herrero miraba al suelo, con el rostro lleno de vergüenza y conflicto. Don Aurelio lo miró con incredulidad. «¿Ramón? ¿Obedece?» «No», dijo Ramón en voz baja. «Ya no más». La traición de su mano derecha golpeó a don Aurelio como un puñetazo. Por primera vez en años, se vio vulnerable. Elisa aprovechó el momento. Sostuvo en alto los documentos. «Aquí está la evidencia. Recibos firmados por don Aurelio Mendoza, vendiendo armas y provisiones a ambos bandos durante la guerra. Cartas de compradores que prueban su traición. Testimonios escritos por Marina Solís antes de morir, detallando cómo él la amenazó, cómo le negó medicina, cómo la dejó morir para proteger sus secretos». «¡Mentiras!», rugió don Aurelio avanzando hacia ella. Pero el magistrado del pueblo vecino, un hombre mayor con barba gris y expresión severa, se interpuso. «Detente, Aurelio. Déjala hablar. ¿Quién eres tú para darme órdenes en mi pueblo? Soy el magistrado Carranza, y este ya no es solo tu pueblo. Continúa, señora». Elisa respiró profundo y comenzó a leer. Cada documento, cada crimen, cada traición. La audiencia escuchaba con una mezcla de horror e incredulidad. Los aldeanos de Ceniceros, que habían vivido bajo el yugo de don Aurelio durante años, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos lloraban, otros apretaban los puños. Cuando Elisa terminó, el silencio era ensordecedor. Luego, una voz se levantó desde las filas traseras. Era Inés. Ella y Rodrigo habían sido liberados esa misma mañana por Ramón, quien había abierto las puertas del granero antes de venir a la iglesia. «¿Es verdad?», dijo Inés con voz temblorosa pero clara. «Todo es verdad. Yo lo vi. Mi marido participó bajo amenaza. Muchos de nosotros lo hicimos. Pero don Aurelio fue el cerebro, el manipulador. Él nos convirtió en cómplices de sus crímenes. Uno por uno, otros aldeanos se levantaron para confesar. El panadero, el molinero, incluso un par de ancianos que habían guardado silencio durante años. Era como si un dique se hubiera roto, liberando décadas de culpa acumulada. Don Aurelio vio cómo su imperio de miedo se desmoronaba frente a sus ojos. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. Miró a sus hombres, buscando apoyo, pero uno por uno bajaron sus armas. Solo uno se mantuvo leal, un joven de no más de 20 años, hijo de un hombre que don Aurelio había salvado durante la guerra. «No voy a dejar que destruyan a mi benefactor», gritó el joven, sacando una pistola y apuntándola hacia Elisa. Todo sucedió en cámara lenta. El joven apretó el gatillo. Clara gritó. Elisa se lanzó hacia su hija, pero el disparo nunca llegó a su destino. Ramón se había interpuesto, recibiendo la bala en el pecho. El herrero cayó pesadamente, con los ojos abiertos en sorpresa. Don Aurelio, en un momento de instinto paternal retorcido, se lanzó hacia el joven que había disparado, su propio sobrino, y le arrebató el arma. «¡Basta!», gritó el viejo cacique con la voz quebrada por la emoción. «¡Basta ya!». Se hizo un silencio pesado. Ramón jadeaba en el suelo con sangre brotando de su herida. El padre Eusebio corrió a administrarle los últimos ritos. Elisa abrazaba a Clara, ambas temblando. Don Aurelio, de pie en medio del caos, con la pistola colgando de su mano, miró a su alrededor. Vio los rostros de las personas que había controlado durante años, ahora llenos de miedo, odio y tristeza. Vio a Ramón muriendo por su culpa. Vio a Elisa y Clara, supervivientes de su maldad. Y por primera vez en décadas, don Aurelio Mendoza se vio a sí mismo claramente. «Marina», susurró, con los ojos llenándose de lágrimas. Yo solo quería sobrevivir. Solo quería salvar a mi pueblo. Pero en el camino, su voz se quebró. Me convertí en el monstruo que juramos destruir durante la guerra. Se dejó caer de rodillas, con el arma cayendo al suelo con un golpe metálico. «Arréstenme. Hagan lo que quieran, ya no importa. Ya no queda nada de mí que valga la pena salvar».
El magistrado Carranza asintió a sus guardias, que avanzaron para esposar a don Aurelio. Pero antes de que lo sacaran, el viejo cacique miró a Elisa una última vez. ¿Era tu hermana? Sí, ella era más fuerte que yo. Le ofrecí todo: dinero, protección, un futuro, pero rechazó mancharse las manos. Yo la admiré por eso, y la odié por hacerme sentir débil. Su voz era apenas un susurro. Dile a la niña, dile que su madre fue mejor persona que yo, alguna vez lo fui. Elisa no respondió. No había nada que decir. Mientras se llevaban a don Aurelio, ella se dio cuenta de que la victoria no se sentía como había imaginado. No había júbilo, solo agotamiento. Ramón murió minutos después, con el padre Eusebio sosteniendo su mano. Su última palabra fue: perdón. Los días que siguieron fueron de caos controlado. El magistrado tomó control temporal de Ceniceros, reorganizando la administración y asegurándose de que las familias cómplices recibieran sentencias justas pero no destructivas. Rodrigo y otros fueron condenados a trabajos comunitarios y restitución, no a prisión. La justicia, finalmente, tenía matices. Elisa e Inés se convirtieron en amigas cercanas, unidas por el trauma compartido. La casa quemada fue reconstruida por los mismos hombres que habían ayudado a don Aurelio, como acto de penitencia. Y Clara, la niña que ahora sabía toda la verdad sobre su madre, comenzó a sanar. El padre Eusebio le contó historias de Marina, las buenas y las difíciles, para que pudiera conocer a la madre que nunca recordaría. Una noche, semanas después del juicio, Elisa y Clara estaban sentadas en la cabaña, ya no maldita, sino solo vieja, mirando el fuego crepitar. Clara rompió el silencio. Tía Elisa, ¿valió la pena? ¿Todo lo que pasó, todo lo que perdimos, valió la pena? Elisa pensó en Tomás, en Ramón, en las familias destrozadas, en las cicatrices que nunca sanarían completamente. Pensó también en la verdad finalmente expuesta, en Marina pudiendo descansar en paz, en un pueblo que tal vez, solo tal vez, podría construirse sobre honestidad en lugar de miedo. No lo sé, respondió con honestidad. La justicia siempre tiene un precio, y a veces ese precio es tan alto que te hace dudar si lo que ganaste vale más que lo que perdiste. Pero sé esto: tu madre eligió morir con la verdad en su corazón en lugar de vivir con la mentira. Y yo elegí honrar esa elección, aunque me costara todo. Clara asintió, procesando. ¿Crees que ella está en paz ahora? Como respuesta, una brisa cálida, imposible en pleno invierno, atravesó la cabaña trayendo consigo el aroma dulce de las flores secas que Marina solía usar. Ambas lo sintieron, y ambas supieron. Sí, susurró Elisa. Creo que sí. La nieve comenzó a caer esa noche, cubriendo a Ceniceros con un manto blanco. No era el frío mordaz de la culpa, sino la nieve limpia de un nuevo comienzo. En algún lugar de la montaña, el espíritu de Marina Solís finalmente se liberó, sabiendo que su hija crecería sabiendo la verdad, amada por una mujer que había elegido la justicia sobre la supervivencia fácil. Y en la cabaña, Elisa abrazó a Clara, su hija en todo menos en sangre, su hija en todo lo que importaba, y supo que, a pesar del dolor, a pesar del costo terrible, había hecho lo correcto, porque el verdadero hogar no era un lugar, era la capacidad de mirarse al espejo y reconocerse. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era el único legado que valía la pena dejar. Fin. En la oscuridad del pasado, solo aquellos que se niegan a olvidar encuentran la luz para el futuro. Pero esa luz a menudo se compra con sangre, lágrimas y sacrificios que te cambian para siempre. La pregunta no es si vale la pena. La pregunta es, ¿puedes vivir contigo mismo si eliges el silencio? Tentar nuevamente.